Muy buenas tardes. Hoy voy a hablar sobre cómo se reportan los tres linajes principales en un hemograma automatizado. Se evalúa la línea eritroide, la línea leucocitaria y la línea plaquetaria. Cada una de ellas nos brinda información importante sobre el estado general de la sangre y puede ayudarnos a detectar alteraciones o enfermedades hematológicas. Y bueno, voy a comenzar con la línea eritroide, la que corresponde a los glóbulos rojos que están encargados de transportar el oxígeno a los tejidos. Esta línea es fundamental porque orienta el diagnóstico como la anemia, la policitemia, las deficiencias nutricionales o incluso procesos hemolíticos. Bueno, en esta diapositiva podemos ver los valores normales de la línea eritroide, tanto en hombres como en mujeres. Pero es importante recordar que esos valores no son exactos para todas las personas, ya que pueden variar por varios factores fisiológicos o ambientales, como el sexo, como la edad, la altitud, el estado nutricional, la condición fisiológica o los hábitos y estilos de vida de esa persona. Entonces, los valores normales sirven como una referencia general, pero siempre se debe interpretar considerando el contexto de cada paciente y los factores que pueden influir en ellos. En el laboratorio se integran datos cuantitativos como el recuento de eritrocitos, hemoglobina, hematocrito e índices eritrocitarios, con los hallazgos morfológicos del frotis sanguíneo, donde se observan el tamaño, el color y la forma de los eritrocitos. Existen dos tipos de alteraciones: las alteraciones cuantitativas eh, y las alteraciones morfológicas. En cuanto a las cuantitativas, cuando hay una disminución de los valores, se reporta anemia, y cuando hay un aumento, se reporta policitemia. Por ejemplo, anemia leve con hemoglobina de 10 gramos por decilitros, con un hematocrito del 30% y eritrocitos de 3.8 millones por microlitro. O en el caso de que si hay una policitemia, lo reportaríamos policitemia leve con hemoglobina de 18 gramos por decilitro y un hematocrito del 54%. En cuanto a las alteraciones morfológicas, en el frotis se describen características de los eritrocitos. Cuando son normales, decimos que son normocíticos y normocrómicos. Si son más pequeños de tamaño y pálidos, se reportarían como microcíticos e hipocrómicos, que suele verse en deficiencias de hierro, por ejemplo. Si los glóbulos rojos se encuentran grandes pero con color normal, es una anemia macrocítica por su tamaño, normocrómica, ya que tienen una concentración de hemoglobina normal. Frecuentes en, por ejemplo, anemias por déficit de vitamina B12. También se puede observar variaciones en el tamaño y la forma, llamadas anisocitosis si hay una variación de tamaño y poiquilocitosis si hay una variación en la forma del eritrocito. Y si hay formas anormales como esquistocitos o drepanocitos, se reportan su presencia porque también pueden indicar una hemólisis o enfermedades específicas. Hablando de las alteraciones, del reporte de las alteraciones de cantidad de los leucocitos, podemos apreciar que tenemos valores de referencia establecidos. Si se pasa de este valor establecido, se conoce como un aumento y se utiliza el sufijo eh, filia y citosis. También cuando se disminuye por debajo de este valor de referencia se conoce como peña, perdón, se utiliza el sufijo peña. Eh, por ejemplo, podemos ver que se puede reportar leucocitos totales o individuales, con neutrófilos, eosinófilos, basófilos, linfocitos, monocitos. Como dato curioso, podemos observar que neutrófilos tiene mayor cantidad de valor en sangre. Este valor es- aumento del valor o disminución se debe a diferentes factores. Por ejemplo, el aumento de neutrófilos se debe a infecciones biógenas
necrosis por infarto, quemaduras, uremia, entre otras cuestiones. En caso de la disminución, se debe a depresión de la médula ósea, infecciones virales como brucelosis, hepatitis, influenza, entre otros factores. Se utiliza esta misma lógica que hay factores que causan la bajada y subida de estos leucocitos. Cuando se habla de un aumento, en caso de neutrófilos, se conoce o se reporta como neutrofilia, eosinófilos, eosinofilia, basófilos, basofilia. En caso de linfocitos, linfocitosis y monocitosis. Cuando se da la disminución, se reporta como con el sufijo peña, neutropenia, eosinopenia, vasopenia, eh, linfocitopenia, monocitopenia. Hablando de las alteraciones morfológicas, esto se puede observar en sangre, en frotis de sangre periférica. Ejemplos comunes son los linfocitos atípicos, que podemos observar en la imagen de arriba, que tiene diferentes formas, núcleos, entre otras cuestiones. Esta vendría dado por infecciones virales como mononucleosis, blastos, leucemia aguda, granulación tóxica en neutrófilos, infecciones severas o sepsis, desviación a la izquierda. Se reporta cuando aumento de formas jóvenes de neutrofilias excede el valor de referencia. Ok, hoy voy a explicarles la serie plaquetaria, también conocida como linaje plaquetario. Las plaquetas son un componente muy importante ya que es fundamental de la sangre y desempeñan un papel clave en la hemostasia, es decir, ayudan a detener el sangrado cuando se daña un vaso sanguíneo. Las plaquetas se originan desde la médula ósea a partir de una célula hematopoyética que pertenece al linaje mieloide. Esa célula se diferencia hasta convertirse en un megacoriocito. Esta es una de las células más grandes que está antes de pasar a plaqueta, ella se fragmenta su citoplasma para liberar miles de plaquetas. Este proceso se llama trombopoiesis y está regulado por la hormona llamada trombopoyetina. Esta es producida principalmente del hígado y en menor grado en el riñón. Hablando un poco de la morfología de las plaquetas, las plaquetas no son células completas, pues estas no tienen una forma regular y son células sin núcleo. El diámetro es de 2,5 micres y pues en el frotis de sangre periférica se pueden observar como pequeñas arañitas, como podemos ver en la imagen. Ahí se observan dos plaquetas de tamaño normal. Cuando hablamos en un adulto sano, en el recuento manual, los valores de referencia oscilan desde 150.000 a 450.000 plaquetas por milímetro cúbico. También existen otros parámetros que nos pueden ayudar mucho, como el PDW, que nos refleja el tamaño en las plaquetas y también cuando se eleva indica necesitosis en las plaquetas. Una de las funciones esenciales de las plaquetas también es participar en la hemostasia primaria, que se da en la primera fase del proceso de coagulación. Entonces, al ver alteraciones cuantitativas en las plaquetas, nos dan muchos indicios en nuestro diagnóstico. También tiene alteraciones cualitativas que a veces son cuando las plaquetas son normales en número, pero funcionan mal. También esto puede ocurrir en los trastornos hereditarios o como en el síndrome de Bernard-Soulier, que es un defecto en la adhesión plaquetaria. Y cuando hablamos de alteraciones cuantitativas, es cuando el número de plaquetas están bajas o elevadas, que pueden ser llamadas trombocitopatías cuantitativas. La trombocitosis, que es aumento de plaquetas, y trombocitopenias, que es disminución de plaquetas.
que la trombocitosis puede ser por inflamación, y cuando hablamos de trombocitopenia es que puede ser por una destrucción inmunológica disminuida de producción medular. Asimismo, la serie plaquetaria nos refleja la capacidad del organismo para mantener la integridad vascular. Las plaquetas, aunque sean pequeñas, son esenciales para prevenir hemorragia y también participan en procesos de inflamación y reparación textural. Por eso en hematología la evaluación del linaje plaquetario es clave para el diagnóstico de trastornos hemorrágicos, trombóticos y medulares. En la línea de las plaquetas también presentamos alteraciones, como ser la trombocitopenia, que es una disminución en la cantidad de plaquetas, la trombocitosis, que es un aumento en la cantidad de plaquetas. También presentamos producción aumentada de plaquetas, que esto es por un reemplazo de plaquetas que se destruyen a un ritmo acelerado, ¿verdad? Debido a ciertas enfermedades cardiovasculares o a algunos tipos de cáncer. Y también presentamos variaciones en tamaño, que estos ya están relacionados directamente con la trombocitopenia y con la trombocitemia. Hay casos en los que se presenta alteración en los 3 linajes sanguíneos. A este tipo de alteraciones se las conoce como alteración trilineal de la serie hematopoyética. Esto se puede deber a síndrome mielodisplásicos, también a problemas nutricionales y también a daño a las células madres. Más específicamente hablando es al microambiente donde se encuentran las células madres en la médula ósea. Y esto nos da pues varias consecuencias clínicas, como desarrollar anemia, leucopenia, también trombocitopenia, todas al mismo tiempo.